Buenos días, estimada comunidad. Nuevamente estamos grabando en el set de filmación de Dimar TV Studio, a cual agradecemos su generosidad en permitirnos hacer este intercambio de ideas y entrevistas a profesores prestigiosos de la tan querida Universidad de Salvador. Estimado Pablo, no obstante que, ya que mucha gente te conoce, es innecesario decir tus antecedentes, vamos a reseñar solamente: doctor en Ciencias Jurídicas, profesor emérito por la Universidad de Salvador, la Universidad Católica Argentina, profesor de la Universidad Nacional de La Pampa, Santa Rosa, y también ha sido profesor de la Universidad Nacional de La Plata. Hoy el tema que nos aboca, que nos reúne, son dos novedades que ofrece el Código Civil y Comercial. Por un lado, el derecho real de superficie, que como podemos observar, constatar, ha incorporado al ordenamiento jurídico argentino por primera vez la modalidad edilicia, es decir, que el superficiario pueda construir edificios. Y por otra parte, un gran tema que es objeto de interés de mucha gente: los conjuntos inmobiliarios, es decir, los barrios privados, entre otros. Yo sugeriría empezar por el primero. ¿Qué nos puedes decir, Pablo? ¿Cómo explicarías lo que es el derecho real de superficie? El derecho real de superficie tiene su nacimiento en el antiguo derecho, en el derecho romano, que consistía en una locación generalmente establecida o pactada por largos tiempos, 20 años, 50 años, hasta 100 años, y tenía por característica la oponibilidad frente a los sucesores del locador o del propietario, si este era el locador. Porque locación en el derecho romano no era oponible a los sucesores. En la Edad Media se transforma este derecho, que era, llamémoslo, personal en el derecho romano, se transforma en un derecho real, donde hay dos propietarios: el propietario del sobresuelo, el propietario del subsuelo. También se utilizó para dividir edificios en capas. De esta manera se lo comenzó a utilizar para la propiedad horizontal en muchos casos. Así en Italia, por ejemplo, lo tenemos que la propiedad horizontal está utilizada a través del derecho de superficie, es decir, cada departamento vendría a ser un derecho de superficie. Por lo tanto, el último piso tiene más valor porque puede seguir construyendo si el edificio lo soporta, y la planta baja puede hacer sótanos. Pero, Pablo, lo que vos estás diciendo hay un tema muy interesante que siempre preocupó a la doctrina argentina, que es el tema de sobreedificación. Claro, de los pisos en propiedad horizontal. Claro, este tema que fue objeto hace muchos años de un congreso en Posadas, ¿no? La sobreedificación en la propiedad horizontal, de un derecho personal que tenía oponibilidad porque se encontraba redactado en el reglamento de copropiedad, es decir, tenía publicidad y tenía oponibilidad. También hubo autores que en los temas de medianería, por ejemplo, el que levantaba la pared sobre una pared que estaba en condominio, porque estaba, por ejemplo, edificada sobre el eje medianero, algunos autores entendían que ahí estábamos frente a un derecho de superficie. Otros también lo han visto al derecho de superficie creados en forma indirecta por el derecho administrativo. Por ejemplo, el tren subterráneo que va de la línea C, que va de Retiro a Constitución, en la estación Lavalle, por ejemplo, tiene salida dentro de un edificio. Entonces ahí tendríamos derecho público en el subsuelo y en la salida de la estación, y arriba derecho privado.
era una superficie, digamos, encubierta, disfrazada de dominio. Bueno, la cuestión que la superficie como derecho real nos aparece en la ley 25.509, superficie que se la llamaba forestal o de silvicultura. Eso dio lugar a discusiones inclusive en las jornadas nacionales de derecho civil, por ejemplo la que se hizo en Rosario, donde se discutió si se podía extender a otros cultivos aparte de forestal. El concepto de silvicultura parecería que sí, pues es un concepto más amplio que el de forestal. Así lo entendió la doctrina, y esas jornadas, casi por unanimidad, una sola oposición, se volcó en entender que sí, que debía ser su concepción amplia. Código Civil y Comercial, actualmente vigente, aquí toma la superficie forestal o de silvicultura o agraria, también la podemos llamar así, y crea la superficie edilicia. Entonces tenemos los dos tipos de superficie: superficie para cultivos y forestación, y la superficie edilicia. Interesante la superficie edilicia porque es algo nuevo. La superficie edilicia permite que pueda ser constituida por los propietarios de dominio, de condominio y de propiedad horizontal. De dominio no hay problema porque está legitimado sin lugar a duda. El condominio, si todos los condominios están de acuerdo, pero interesante es el tema de la propiedad horizontal, porque va a permitir que se pueda sobreedificar con la conformidad, por supuesto, de todos los propietarios de la propiedad horizontal, salvo que ya esté pactado o establecido en el reglamento de propiedad horizontal. Si establecido el reglamento de propiedad horizontal, se va a poder, evidentemente, sobreedificar. Y otro tema que se va a plantear aquí va a ser lo siguiente: va a ser el acceso a esta superficie, que va a tener que estar establecida el modo de acceso en el mismo reglamento de propiedad horizontal. Si va a ser por los ascensores, escaleras comunes, o deberá crearse otras escaleras, si deberá constituirse servidumbre de tránsito. Es decir, esto va a llevar a ciertas cuestiones que a veces van a ser dudosas, litigiosas, pero deberían estar establecidas claramente en el reglamento de propiedad horizontal. O sea que esto va a constituirse un tema muy vital para el derecho real de superficie si se quiere vincular la propiedad horizontal. El reglamento va a tener que ser muy minucioso, muy exacto. Debe de ser muy exacto para esta cuestión. Y aparte otro tema, porque permite dividir la superficie en propiedad horizontal, el código. Claro. Entonces vamos a tener un consorcio abajo y otro consorcio arriba, pero la característica del consorcio, llamémoslo número 2, el que está en la sobreedificación, consorcio anómalo, digamos así, vamos a llamar así, va a tener una característica: que este consorcio no va a poder durar más de 70 años, la misma cantidad máxima que tiene la superficie. Claro. O sea, la venta de esos departamentos va a ser a plazo. Exactamente. O sea, una propiedad horizontal sujeta a plazo resolutorio. Exactamente. Ahí está la gran novedad. Es la gran novedad. Propiedad horizontal sujeta a plazo resolutivo. O sea, que esos departamentos con el paso del tiempo valdrán menos, porque claro, va a tener menos años de duración el derecho. Posiblemente se consiga de esta manera precios más baratos para estos departamentos. Habría que ver si la plaza comercial lo toma. Pero lo interesante es este aspecto que está en el nuevo código, ¿no? Este derecho real implantado así. También está pensado para ser utilizado en aquellos casos en que a veces quedan los hijos
de un matrimonio, que donde se han ido la mayoría de los hijos queda uno, y construyen en el fondo la casa para acompañar o cuidar a los padres. Bueno, esta es otra solución, la superficie, que le permita construir una casa con el derecho a superficie y tiene frente a una sucesión futura que va a quedar protegido. Yo no hace mucho hice una partición donde a la suegra se le permitió, en una casita que había en el fondo de uno de los lotes, se le constituyó derecho a superficie para que pudiera vivir hasta su muerte. Una persona mayor, tenía 80 años, evidentemente la esperanza de vida es menor a medida que pasa el tiempo. Y también, mirá de otro punto de vista, mira Pablo, también puede ser la superficie edilicia una solución cuando alguien tiene un hijo incapaz o con capacidad restringida y es una forma de protegerlo después cuando uno no esté. Y también es una forma de protegerlo, eso es una muy buena idea, una forma de protegerlo. Puede ser constituida con el máximo 70 años, pero con una condición resolutiva también, a la muerte del incapaz, antes de los, por supuesto, los 70 años se va a extinguir, claro. Pero si muere antes de los 70 años se extinga el derecho a superficie. Esa es otra posibilidad. Porque también lo que tenemos que resaltar también, que con el nuevo Código Civil y Comercial, todas estas soluciones que estamos analizando, estas alternativas, son posibles porque el derecho real de superficie se puede constituir tanto en la totalidad de un inmueble, pero también en la parte material de un inmueble. En la parte material del inmueble puede ser constituido, exactamente. Por eso se permite, es el secreto de por qué tiene tantas aspiraciones, tantos futuros se vaticinan de este derecho real de superficie. O en los conjuntos inmobiliarios también se va a poder constituir el derecho de superficie. En un barrio cerrado, en un club de campo, también, o sea, de que es un tema que... Bueno, pero siempre que, para ello, esto último, parte material que se requiere, sí, un mapa. Un plano. Un plano, exactamente. Siempre se va a necesitar un plano para cumplir con el principio de especialidad en cuanto al objeto, el principio de determinación, para saber hasta dónde alcanza la superficie. Es fundamental. Exactamente. Tenemos que tener en cuenta además que en la práctica, en Capital Federal, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires, la exigencia del plano, digamos, mejor dicho, la rigurosidad es distinta. Sí. Porque en la provincia de Buenos Aires, por las actuales disposiciones técnico-registrales, es necesario adjuntar el plano. Sí. Mientras que en Capital no, solamente se requiere que en la escritura, es decir, el instrumento por el cual se constituye el derecho real de superficie, se encuentren consignados los datos. En la práctica hay ciertas distinciones. Pero... Es más exacto la provincia de Buenos Aires, en ese aspecto, por la exigencia que hay desde el punto de vista catastral. Claro. Es más exacto. En la capital todavía la Ley Nacional de Catastro no se está aplicando en su totalidad, ¿no? Cuando se aplique en su totalidad va a simplificar muchos problemas. Pablo, hay una pregunta interesante. Nosotros sabemos que la superficie es un derecho real de naturaleza dual. ¿Qué significa esto? Que el superficiario tiene el derecho real de superficie, propiamente dicho, que es un derecho sobre cosa ajena, para construir, plantar o edificar, y por el otro lado la propiedad superficiaria, que es un derecho real sobre cosa propia. La pregunta que nos han hecho llegar muchos alumnos: la propiedad superficiaria, es una propiedad especial, ¿podría constituirse como bien de familia? Porque es algo que las disposiciones de los registros no lo contemplan. Ellos contemplan dominio, condominio y propiedad, y los titulares de la propiedad horizontal. ¿Qué te parece? ¿Cómo lo ves? Y no está contemplado expresamente. Es algo que se le ha pasado al legislador, yo entiendo, ¿no? Sería conveniente hacer una reforma al respecto y extenderle el régimen actual de la vivienda, el nuevo régimen de la vivienda, también a la superficie, ¿no? Sería interesante. Sobre todo la superficie edilicia. Sobre todo, exactamente, para la edilicia. Por supuesto, poniéndole
valor máximo, una cuestión así, para evitar abusos, ¿eh? Pero sería conveniente que se le pusiera... Es más difícil de concebir por ahí en la superficie forestal, Claro, pero a veces hay ámbitos para que puedan vivir la gente que cultiva. En una chacra también de este tamaño habría que estudiarlo ese tema, si conviene que se le extienda el bien de familia. Es un tema que debe ser estudiado, verdaderamente sí, es estudiado y quizá deba adecuarse la legislación a este aspecto. Yo considero importante, es muy importante. ¿Y los plazos qué nos puedes decir, Pablo? ¿Qué pasa cuando alguien pacta, por ejemplo, 100 años? ¿Cómo se puede resolver el problema si supera el máximo? Si se ha constituido por un plazo mayor, queda reducido al plazo máximo legal permitido. La edilicia 70 años, la agraria 50 años. Eso no hay nada, salvo que al final de ella se constituya otra superficie, como se extinga, ¿no? Desde ese momento. Pero si antes sí, se puede ir ampliando hasta los plazos máximos, pero llegado a los plazos máximos, espera que se extinga. Claro. Que se extinga, se pueda constituir nuevamente por otro periodo, ¿no? Por otro periodo máximo. Claro, estamos viendo en función del principio de conservación del acto jurídico. Claro. Por un lado el principio de conservación de los actos jurídicos y por otro lado se sigue el criterio que Vélez tenía de evitar una excesiva división del dominio. Por eso a la superficie modernamente se le pone plazos máximos. Las leyes de partida se podían ser perpetuas, superficies, enfiteusis, por ejemplo, podían ser capellanías, podían ser perpetuas, ¿no? Actualmente el derecho comprado busca poner un máximo, 70, 100 años, muchos códigos lo tratan hasta los 100 años, ¿no? El legislador argentino prefirió poner un plazo de 70 años, considerando que era suficiente. Pablo, ya que mencionaste la enfiteusis, ¿qué diferencia hay entre ella y la superficie? Hay diferencias importantes. La enfiteusis proviene del derecho griego, tuvo desarrollo en la Edad Media, las leyes de partida lo contemplaban, hubo periodos que se confundía enfiteusis con superficie, eso también es importante. La enfiteusis, ahí lo que tenemos son propietario del inmueble que tiene la facultad de usar, gozar y disponer, y la obligación de pagar un canon enfitéutico al constituyente. El constituyente también puede usar, gozar y disponer de su canon, hasta lo puede hipotecar, sería la hipoteca de un derecho. En la ley de partida, en nuestro medio, y también en España, ¿no? En nuestro medio, en lo que eran las Provincias Unidas, la República Argentina, se llegó a confundir enfiteusis con superficie. Por ejemplo, se constituían enfiteusis que disfrazaban superficies. Por ejemplo, un propietario del suelo, el constituyente, y lo edificado el propietario enfitéutico, es decir, el titular del dominio útil. Claro, una superficie disfrazada de enfiteusis, y a veces se constituían de esta manera para constituir capellanías, que es un derecho real suprimido por por Vélez Sarsfield, donde se debía rezar o realizar sufragios en homenaje a alguna persona. El tema de las capellanías en general han desaparecido porque el Congreso Nacional sancionó para la Ciudad de Buenos Aires como legislatura local una ley de redención de capellanías, y las provincias siguieron, muchas de ellas, ese ejemplo. Es decir, quedan pocas capellanías. Esas capellanías se redimían con el depósito de un capital cuyo interés es pagar los sufragios. Claro,
esto dio otro tema. En la época de la ley de redención de capellanía no había inflación. Después con la inflación, claro. Claro, estas capellanías perdieron significación, ¿no? En un caso, en Córdoba, por ejemplo, el doctor Mercedes Panés contaba, el querido profesor, ¿no? Contaba que un colegio religioso que tenía a su favor una capellanía, pidió la actualización, ¿no? Y se la dieron, eran cifras millonarias. Pudieron hacer 3 colegios nuevos sí, con ese colegio. Claro, cuando hay inflación todo se desbalancea. Claro, se pierde poder adquisitivo. Se pierde poder adquisitivo y se pierde equilibrio. Claro. Porque la inflación significa traspaso de ingresos de un sector a otro. Y sobre todo al que fabrica la moneda, al Estado, donde al final termina siendo un impuesto más. Impuestos muy costosos que todos pagan, ¿no? Es cierto. Desde el más pobre al más rico. Realmente es un cáncer para toda la sociedad. Sí, por ese motivo en otros países se la combate a la inflación de entrada estableciendo medidas adecuadas, ¿no? Pero para eso no tiene que haber déficit fiscal. Eso es otra cuestión que... No, solamente para decir, mira que tanta importancia acarrea la inflación para el derecho, que precisamente por eso surgieron las obligaciones de valor, para preservar el poder adquisitivo de un crédito. Por ejemplo, el crédito alimentario, el crédito de, y después de también daños ocasionados. Fijar, saliéndonos del tema, ¿no? Que la ley de convertibilidad suprime la actualización monetaria, pero ahora tenemos los UBI, el crédito hipotecario, y los UVA en los automotores, por ejemplo, que permite la actualización dentro de ciertas medidas o límites. O sea que verdaderamente es un ir y venir esto. Es un corso y ricorso. Ricorso y ricorso. Como decía Vico, como el famoso filósofo de la historia. O sea que no somos totalmente ortodoxos. No, lamentablemente no. Se cambia permanentemente de acuerdo a las circunstancias. Pablo, y volviendo al tema, vos hablaste de las capellanías que tienen, digamos, redención, esa es la palabra técnica, y vos te encontraste con casos de enfiteusis, porque durante el virreinato de Río de la Plata hubo muchos casos. Era muy común. Muy común. Lo que pasa es que acá tuvimos la mala experiencia de la ley de Rivadavia. La ley de Rivadavia fue la ley de enfiteusis. Esa ley tuvo una característica muy especial, es interesante, porque con esa ley lo que pretendió Rivadavia era que se introdujeran los cultivos en la provincia de Buenos Aires. Y entonces sanciona esta ley de enfiteusis, donde se daba tierra con el objeto de que se cultivara la misma, era una obligación, y con los frutos se pagara un canon. La tierra se dio, se repartió, pero nadie sembró nada, ni un tomate, como yo siempre digo, en broma, ni un tomate fueron capaces de sembrar, y cuando se quiso cobrar el canon, que fue bajo el gobierno de Rosas, provocó la rebelión de Chascomús, de los Libres del Sur. Claro. Los Libres del Sur, que los que huyeron, por supuesto, Rosas mandó ahí a la mazorca, ¿no? Y sus muchachos, ¿no? Y, por supuesto, a cortar cabeza, ¿no? Los más vivos, como siempre, huyeron por la llamada aduana paralela de la época, que era el puerto de Tuyú. Huyeron por allí a Montevideo. Y a los más tontos, por supuesto, le cortaron la cabeza, como siempre. Los más vivos se fueron y los más tontos le cortaron la cabeza. Y esa cuestión terminó después de la revolución del 11 de septiembre de 1852, que Buenos Aires hace la secesión de la Confederación. Entonces terminó en una ley que dicta la legislatura
que redime a favor de los titulares del dominio útil esta enfiteusis. Entonces, de esa manera, sin pagar un peso, mucha gente se vio privilegiada. Claro. En la adquisición de grandes extensiones de tierra. Por eso tomó tan mal nombre la enfiteusis y era una de las razones por la cual Vélez la suprime. Porque en rigor de verdad la doctrina siempre fue también un juicio disvalioso con respecto a la enfiteusis, hasta que claro. en la década del 60 Guillermo Allende, que tantas veces mencionás vos, Silvia, asombra al mundo jurídico y saca el libro de Derechos Reales Suprimidos e incluso se anima a hacer un proyecto de ley de enfiteusis. Sí, en otros países esta enfiteusis, este derecho real de enfiteusis, es utilizado para la adquisición del leasing inmobiliario, por ejemplo, donde el titular del dominio directo es el que vende o transmite, ¿no?, a través del leasing, y el que adquiere es el dominio, el adquirente es el o tomador, sería en nuestro derecho, el titular del dominio útil. Y cuando hace uso de la opción, ¿qué es lo que compra? El dominio directo. Y si no hace uso de la opción, el dominio útil se une al dominio directo. Es decir, se unifica en el dominio directo. Es decir, hoy hay nuevas aplicaciones del derecho enfiteusis en el derecho comparado. Fíjense en una cosa, lo notable que tenemos, que el leasing inmobiliario aquí se hizo a través de un derecho personal, con oponibilidad a tercero. Un ius rem. Claro, exacto, hay un ius rem allí. Y ahí, evidentemente, yo pienso que de forma subconsciente el legislador lo que tuvo miedo es llamarlo enfiteusis a este tema, evidentemente, ¿no? Por el mal nombre que tiene de la época rivadaviana, ¿no? En el derecho comparado en Brasil existía el enfiteusis, ahora también se suprimió, se cambió por la superficie. Claro. Era poco usado, quedó la enfiteusis para aquellos bienes que tuvo, así me han contado juristas brasileños, la realeza brasileña, es decir, la Casa Real brasileña, en Petrópolis sobre todo, en Petrópolis. Es un tema muy interesante la enfiteusis. Pablo, y volviendo al tema de superficie, hay también un punto muy interesante, que es con respecto, se extingue el derecho real de superficie. Desaparece en consecuencia la propiedad superficiaria y vuelve y se incorpora el patrimonio que era el anterior dueño, lo que se llama, lo que dice Mariani, nudo propietario, mucha gente dice dueño del suelo. Y el tema de la indemnización, como contrapartida, que es necesario que se indemnice al superficiario las edificaciones, plantaciones y cultivos. Es un tema ese, es un tema porque sobre todo en la edilicia, la parte de cultivo no es tan complejo, porque generalmente los cultivos se hacen dentro del año, ¿no? Pero salvo el forestal, que ahí sí, por supuesto, ya es otra cosa, puede no estar todavía apto para la poda o el corte. Pero en la parte edilicia se toma en cuenta si no está pactado. Si está pactado, vale lo pactado. Y si no está pactado, los 2 últimos años se debe tomar cuenta de las mejoras. Pero yo te pregunto, y si una superficie edilicia de 5 años, por ejemplo, se edificó a los 2 años, los últimos 3 años no se hizo nada, ¿qué pasa? ¿Es algo injusto? Es injusto, sí. Yo creo que esa parte no está bien redactada. Han quedado redactado de otra manera y está mal redactada. Tendría que hacerse una amortización, ¿no? Una amortización de lo construido y posterior enriquecimiento sin causa, aparte del nudo propietario, si no está bien pactado en el contrato originario. Recordemos que la superficie se constituye por contrato, no se puede constituir por testamento. Después se puede transmitir, sí, por vía sucesoria. O sea que es fundamental en la superficie
es establecer cómo es la finalización del contrato. Cómo se indemniza si es que se quiere indemnizar el sobrante. Claro, también puede ser un canon más caro o más barato y estar ahí ya íncita el tema de las mejoras que va a realizar el superficiario, ¿no? A mí siempre me pareció... Después tenemos un problema, que es interesante. Esto se puede dar en la forestal más que todo, también se puede dar en la edilicia. ¿Qué pasa si se destruye lo construido? ¿Y qué pasa si la superficie se ha grabado con hipoteca? ¿O se destruye lo plantado? ¿Qué hace el hipotecario? El superficiario puede decir, bueno, ahora yo no reconstruyo nada, ni replanto nada, porque voy a beneficiar solamente al superficiario. ¿Puede hacer algo el superficiario? Porque ahí nos encontramos con el periodo de caducidad que tiene si no se planta, si no se replanta o no se reconstruye. Yo creo que en ese caso el superficiario podría ejercer a través de la acción surrogatoria, replantar o... El acreedor hipotecario. El acreedor hipotecario, claro, el acreedor hipotecario podía, a través de la acción surrogatoria, para conservar su derecho, porque si no se ve perjudicado. Eso no está contemplado claramente en la legislación. Son vacíos que han quedado. Exactamente. Pablo, ¿por qué no explicás qué pasa cuando ocurre la consolidación? Es decir, se reúne en una misma persona la calidad de nuevo propietario y de superficiario. Porque ahí el Código Civil y Comercial da una solución excepcional. Sí, puede suceder lo siguiente. Puede suceder que antes del vencimiento renuncie el superficiario y haya derechos reales de garantía. En ese caso, para los derechos de garantía subsiste la superficie hasta la extinción de los derechos de garantía dentro del plazo máximo. Son 70 años, faltan 5 años, estamos en el año 65, renunció el superficiario, no, está la hipoteca que va a ser hasta el año 70, entonces va a subsistir para o la anticresis, va a subsistir para la superficie. Por eso se lo puede perjudicar. Ahora, si llegamos a años 70, y sí, hay todos los derechos reales. Ahí no hay nada que hacerle. En realidad esa solución se funda en el principio de buena fe. Sí, exactamente, y de equidad. Y de equidad, claro. De equidad, exactamente, es correcto. Sí, es correcto. Bueno, vamos a pasar al segundo tema que también genera muchas dudas. El tema de los conjuntos inmobiliarios. Ahí la primera crítica que podemos hacer, conjuntos inmobiliarios genéricos y después conjuntos inmobiliarios específicos, como si nuestra lengua tuviera pocos sinónimos, ¿no? Aquí se quedaron Hubiese sido más preferible quizás hacer, como hacía el proyecto del 98, un título dedicado a propiedades especiales. Claro, exactamente, propiedades especiales, conjunto inmobiliario, eso sería más lógico. Bueno, pero está redactado así, con ese error, digamos, terminológico, ¿no? Conjuntos inmobiliarios, ahí tenemos los más importantes, club de campo, barrios cerrados, también puede ser club náuticos, pueden ser chacras, centros de compra, es muy amplio, parques industriales, es muy amplio este concepto de conjuntos inmobiliarios, ¿no? Ahora, es interesante, ¿no? Porque aquí en el conjunto inmobiliario se está legalizando una situación de hecho en que muchas provincias habían avanzado sobre la legislación civil redactando o regulando estos temas. Por ejemplo, la ley 8912 de la provincia de Buenos Aires. La ley de suelo. La ley de suelo, exactamente, que regulaba y extendía la propiedad horizontal. Con buen criterio, el Código Civil y Comercial nos trae lo siguiente: crea la propiedad horizontal especial, que es otro tipo de propiedad horizontal, que cambia el tipo. En la original,
lo principal es la unidad funcional, el departamento, lo accesorio, el suelo. Aquí lo principal es el suelo, el terreno, claro. Y lo accesorio, las partes comunes, que son inescindibles como en la otra propiedad horizontal. Eso está hecho con muy buen criterio. También se crea el consorcio, que eso también, muy bien, y se establece que debe funcionar como la otra propiedad horizontal. Los órganos van a ser el administrador, la asamblea, por supuesto, y el consejo de propietarios, si así lo establece el reglamento. Eso está muy bien, ese aspecto está muy bien. Un tema que da lugar a discusión es el de la adecuación. Eso te iba a preguntar, porque todo muy bien con respecto a los conjuntos inmobiliarios que se constituyan después del 1 de agosto de 2015, cuando entró en vigencia el Código Civil y Comercial. Pero los anteriores, ¿qué hacemos los anteriores? ¿Hay alguna norma de derecho transitorio que pueda No hay ninguna norma de derecho transitorio. Establece el Código Civil y Comercial, establece que debe adecuarse, pero no establece plazo, nada. Más, en alguna legislatura, como en la de Buenos Aires, hay quienes plantean que se debe sancionar una ley para establecer un plazo. Pero eso es avanzar sobre la legislación de fondo. Esa ley para mí sería inconstitucional y aparte imposible cumplimiento. Por ejemplo, en aquellos clubes de campo donde las calles pertenecen al Estado, ¿y cómo hacemos? Claro. El Estado la municipalidad les va a vender las calles. ¿Están obligados a comprarlos los propietarios de ese club de campo? Hay muchos clubes de campo, como el Tortugas Country Club, por ejemplo. Hay muchos que tienen esa característica. El Highland Park también tiene esa característica. ¿Y cómo hacemos allí? Va a depender del Estado. O sea que no es tan fácil la conversión. Otros se han constituido por el sistema de las servidumbres, es decir, llamado de geodesia, donde la propiedad común es propietaria de una sociedad anónima o de una asociación civil, y hay servidumbres recíprocas entre las calles y terrenos que pertenecen a la sociedad anónima o asociación civil con los lotes de terreno. Y a su vez la provincia de Buenos Aires creó la servidumbre de uso, un disparate. Pues hay una contradicción, es mezclar servidumbre con derecho real de uso. Derecho real de uso es para usar y gozar parcialmente determinados inmuebles, ¿no? En cambio, la servidumbre es obligaciones de no hacer o dejar hacer sobre un inmueble. ¿Y cómo mezclamos los dos? Claro. El uso puede ser vitalicio, las servidumbres pueden ser perpetuas. Ahí lo que se buscó hacer un uso perpetuo. Es un engendro extraño, ¿no? Verdaderamente. Sí, porque si vos lo llevas todas sus consecuencias, estarías engendrando un derecho real infaciendo que va en contra de tu propia... un derecho real infaciendo, exactamente, que verdaderamente es inconstitucional, es ilegal, ¿no? Bueno, pero está. Pero ¿quién va a plantear la inconstitucionalidad? Sí, no, nadie, para nadie le conviene. Entonces, eso sigue funcionando como si nada pasara. Lo que sería más prudente, me parece, porque las explicaciones que vos estás dando, Pablo, es que se establezca un mecanismo voluntario, sencillo, que no sea económico, para ir transformando en el transcurso del tiempo los conjuntos inmobiliarios persistentes al nuevo que determina el Código Civil y Comercial. Sí, yo creo que debería sancionarse para eso una ley. Una ley. Recordemos que el Código Civil y Comercial establece que se debe adecuar cuando existan derechos personales con derechos reales, o derechos personales exclusivamente. Cuando está hecho con derechos reales, constituidos a través de derechos reales, no hay que adecuarlo. Eso es lo que establece el código. O sea, la problemática siempre vamos a caer en la misma. ¿Qué pasa
cuando hay calles que son del dominio público. Y otra problemática es el tema del costo. ¿Quién paga el costo? Sí. Es carísimo, es un costo carísimo. Yo creo que es una norma, si se quiere aplicar, es inconstitucional. Se van a plantear casos de inconstitucionalidad de esto seguro. Si en algún club de campo lo quieren hacer forzoso. Yo creo que sí. Y otro tema, el derecho de preferencia. Claro, con el tema, porque claro, uno de los problemas que tienen los conjuntos inmobiliarios es que a veces se puede restringir el acceso a nuevos compradores. Exactamente. Y han creado el derecho de preferencia. Y la temática de este derecho de preferencia, ¿cuál es? ¿Tiene oponibilidad o no tiene oponibilidad? En las Jornadas Nacionales de Derecho Civil del año pasado, sí, exacto. En La Plata. En La Plata, en la ciudad de La Plata, en la Universidad Nacional de La Plata, se planteó esta cuestión y la mayoría dijo que no tenía oponibilidad, que se resolvía por daños y perjuicios. Nosotros tuvimos una postura diversa, en el sentido que era oponible y si no se le había dado el ofrecido el derecho de preferencia a favor del preferente, que era el consorcio, podía ser, o un grupo de propietarios constituyentes, ¿no? Podía dejar sin efecto la venta a favor de ellos al mismo precio, ¿no? Bueno, ese tema va a dar lugar a problemática desde el punto de vista judicial, cuando se presenten estos casos. No olvidemos que también el derecho de preferencia tiene cierta publicidad porque es donde va a estar en el reglamento. Está en el reglamento, es lo que sustuvimos en la comisión. Claro, es que toda aquella persona que compra integra su título suficiente. Y sabe que es un derecho sujeto a preferencia. El código establecido en la compraventa, el derecho de preferencia por 5 años en la compraventa. Aquí hay que se escribe en el registro de la propiedad. Aquí en el conjunto inmobiliario no establece plazo. Por lo tanto, parecería que puede ser perpetuo, evidentemente, este derecho de preferencia. O sea, en todas las ventas y en las sucesivas ventas siempre habría que ofrecérsele al titular del derecho. O sea, es un tema interesante para estudiar. Yo no estoy de acuerdo con lo que se votó, se aprobó en dichas jornadas. Para mí es un error, ¿no? Y Pablo, te agrego 2 temas más, que es de mucha importancia práctica. Sí. Bueno, que también tienen que ver con la propiedad horizontal clásica. ¿Qué pasa cuando el consorcio hay insuficiencia de fondos? ¿Cómo deberían responder los consorcistas o los titulares de los conjuntos inmobiliarios? Ese es otro tema. Y la otra que te digo, que también hay mucha discusión, es el consorcio, que ahora con el Código Civil Comercial tiene personería jurídica, es una de las grandes novedades, aunque eso era la doctrina mayoritaria y jurisprudencial anterior. ¿Puede ser sujeto de concurso preventivo o quiebra? Bueno, son 2 temas diferentes. En el primer caso tenemos la responsabilidad de los consorcistas por la deuda del consorcio. ¿Responde o no responde? En el código anterior o en la legislación anterior había doctrina, la sostenida por ejemplo por Jorge Alterini, en que se basaba en aplicando en forma analógica el contrato de sociedad civil, donde respondían los socios por porciones viriles, es decir, por partes iguales. Manuel Vidal era de la idea de que debía de responder en proporción al valor que tuvieran en el reglamento, al porcentual del reglamento. El actual código no trae nada. Hay un vacío. Pero es
no es equitativo esto, es una vergüenza. Debería responder los copropietarios o los propietarios por las deudas del consorcio. Ahora, ¿de qué manera? Ese es el problema. Ese es el problema, ¿de qué manera? En la Jornada Nacional de Derecho Civil de las últimas de La Plata, llegó a la conclusión que debían de responder en proporción al valor que tuviera en el reglamento. Es un vacío grave. Claro, eso es un vacío realmente grave. Que es necesario que el legislador lo resuelva. Lo tendría que resolver. Y jurisprudencialmente se va a llegar a la misma conclusión, entendemos, porque no puede ser que quede sin responder. Porque el otro tema, el tema del concurso preventivo y la quiebra, de acuerdo a la ley concursal, para mí sería un disparate, porque ¿qué podría pasar? Y quiebra el consorcio, no paga nadie, y creamos otro consorcio. O sea, claro, podríamos quebrar todos los años al consorcio y nunca se le paga a nadie. No, todo un disparate. Para mí es una persona jurídica que está fuera de la ley concursal, es decir, debería ser incluida en el artículo 2, si mal no recuerdo, de la LSQ, ¿no? Que establece que personas jurídicas están fuera de la quiebra y del concursamiento. Por eso deberían de responder los consorcios por la deuda del consorcio y en proporción a lo que figura en el reglamento, que tiene publicidad, ¿no? Eso debe ser la solución. Sí, porque si vos te pones a pensar bien, Pablo, hay ciertas personas que por razones, digamos, de economía, de principios, tendrían que estar excluidos del concurso preventivo a la quiebra. Te pongo otro ejemplo, el tema de las comunidades indígenas. No podés decretarle la quiebra y subastar, es imposible. Eso es imposible. Es inalienable. Claro. Es inmueble. Ellos están fuera del concurso, de la quiebra, ¿no? Y no tampoco pueden constituir derechos reales sobre dicho inmueble, que es también importante. El proyecto quería que se constituyera el actual código en su anteproyecto. Habían propuesto que se pudiera constituir usufructo. No, eso era inconstitucional, pero claramente, ¿no? Que fue discusión de otra jornada nacional de Derecho Civil, donde digamos en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires, exactamente. En la conclusión que no correspondía a eso, ¿no? Y se sacó, por suerte se sacó. Y claro, eso vamos a la propiedad indígena allí, pues, para nosotros la disposición constitucional tiene ejecutoria por sí mismo. No es operativa. Es operativa. No es necesario que se sancione una ley para que se la reconozca su existencia. Debería sancionarse una ley, por supuesto, para regularla mejor. Pero ya con la sanción constitucional es operativa esta norma, eso no hay ninguna duda. Tema importante también este. Sí, yo me gustaría que digas algo, sobre todo en la relación que tienen las comunidades indígenas con la tierra. Porque vos sabés que nos pidieron, porque tenemos muchos lectores y oyentes del interior, que no nos olvidemos de la propiedad indígena, que es muy importante en el interior. Es muy interesante, está muy interesante. Hicimos con el doctor Alterini y el doctor Gabriela Vázquez un trabajo que llevó su tiempo de análisis, ¿no? De propiedad indígena, ¿no? Claro, y ahí hemos detectado varias cosas. Primero, sobre todo en los indígenas del norte, es decir, donde la influencia incaica ha sido de cierta importancia. Hay una relación entre el indígena y la tierra. Ellos se creen en sus creencias que son parte de la tierra, donde la tierra, la Pachamama, claro, es la diosa religiosa, ¿no? La diosa es la propietaria de la tierra y ellos son agregados a esa tierra. Y tienen forma, esto es muy interesante, en algunas regiones
del noroeste, Catamarca, por ejemplo, Salta. En otras de estas regiones lo que se hacía, o lo que hacen ellos, los descendientes de los indígenas, es el cultivo de la tierra dentro de la comunidad en forma rotativa. Es decir, cada uno cultiva un mismo cultivo siempre. Por ejemplo, cultiva mandioca. Entonces, en el lote 1, este año trabajan mandioca. Al año siguiente pasan al otro lote y todos van girando. Entonces, pasan al lote 2. El otro año al lote 3. Claro. Entonces, evitan el cansancio de la tierra. Es un tema que ya la cultura indígena lo había estudiado ancestralmente, ¿no? Y le daba su resultado. Evidentemente, ese principio jurídico no está en nuestro derecho. De hecho, nuestro derecho, que es de origen romano, claro. Imagínense, frente a un sistema rotativo, no. Bueno, yo me acuerdo lo que más me llamó lo que aprendí de esas jornadas en la UBA. ¿Te acordás que habían venido 2 o 3 representantes de las comunidades del norte? Del ¿Te norte. acordás? Yo la enseñanza fundamental que tuve ahí es que nosotros no hablemos con ellos de usufructo, uso, derecho real de dominio, no lo entienden. Ellos tienen con la tierra un sentimiento de pertenencia, como si se transformasen con ella. Sí, exacto. Pues parte de la tierra son ellos. Exacto. Son hijos de la tierra. Por eso pedían que se legislara. No se legislara. A lo sumo admitían, ¿te acordás que hicimos las discusiones? Como una propiedad especial, sí, que estuviese a continuación de bien de familia o de vivienda. Sí, pero no querían que a ellos le hablen de usufructo, uso, habitación, no entienden. Sí. Eso no, para nada entendían. Por eso la convención de las naciones de la OIT ha sido clara. Internamente, ¿cómo se debe regular? De acuerdo al derecho consuetudinario, por supuesto, a las tradiciones ancestrales de ellos que tienen, sacando, por supuesto, costumbres bárbaras claro. que pudiera haber, como por ejemplo en los incas, el sacrificio humano, por supuesto, eso no se puede permitir, ¿no? Pero con respecto al resto, sí. Fíjense que en Tucumán, en Salta, en las montañas, ellos cultivaban en bandejas, es decir, cortaban las montañas en bandejas y cultivaban ahí la tierra, y con una característica: cuanto más altura, más frío, entonces ahí podían cultivar productos del clima frío. Abajo, más calor, ahí cultivaban productos tropicales. Y tenían riego, y ese riego estaba controlado por un juez de agua que ellos tenían. Tenían toda una legislación muy interesante que estudiamos nosotros. Ha sido muy interesante el sistema de ellos, Esos indígenas del norte tenían casas que hechas con piedra, evidentemente, casas sólidas, es decir, habían llegado un grado de conocimiento muy grande, y lo mismo de los cultivos. Y uno de los medicamentos, por ejemplo, usaban en cierto modo la penicilina, fermentaban la papa y se daban de comer al enfermo, claro, era penicilina. Se descubrió siglos después. Y además ciertos conocimientos se perdían. Por ejemplo, el algodón que hacían los incas no se volvió a reproducir, sí, ¿no? Hacían algodón de colores. Púrpura, puede ser. Púrpura, exactamente. El púrpura ya lo cultivaban, habían cambiado genéticamente. Y eso se lo guardaron porque era solamente para el inca. Claro. Entonces no era para otros. Esa técnica se perdió. Quizá pueda ahora redescubrirse por los adelantes de la genética que se ha hecho, ¿no? Pablo, y lo que yo te quería agregar, que la convención número 169 de la OIT que vos mencionaste, prevé inclusive que los miembros de la comunidad indígenas pueden invocar a su favor el error de derecho. Es una excepción muy grande al principio de nuestro ordenamiento jurídico argentino. Sí, por supuesto. Y eso yo lo he encontrado hace años en el Código Civil mexicano del Distrito Federal, que las personas de bajos recursos, sobre todo los indígenas, podían invocar el error de derecho, que me llamó la atención en aquella época.
Estoy hablando de la década del 80, ¿no? El 84. Sí, sí, eso me llama la atención. Sí, 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 sí. Ellos pueden invocar el error de derecho. Sí, sí, sí. Claro, nuestra legislación para ellos es extraña, evidentemente. Claro. Lo que tenemos que comprender cuando, bueno, como manera de conclusión sobre este tema, que son descendientes de gente que vivió antes que llegara el español, claro, o el hombre blanco a América. América, exactamente. Que hay que tener cierta tolerancia, paciencia, pero que son miembros que integran el Estado argentino. Es otra cultura. Respetar otra la cultura, sus tiempos, sus costumbres. Sus costumbres también. Son muy diferentes. En ese aspecto son muy, muy diferentes. El indígena, por ejemplo, que yo más he estudiado ha sido el incaico. Los mayas también. Los mayas ha sido quizás la mayor expresión cultural. La cultura maya. Y bueno, vos viste que sale el calendario maya hasta ahora. El calendario maya, han tenido su escritura que recién ahora logró descifrarse, ¿no? Es muy interesante la cultura maya. Las aztecas eran menos, claro, pero era más un pueblo imperial, ¿no? Conquistador, ¿no? Que Cortés le gana porque se alió con los pueblos que los aztecas tenían oprimidos. Sí. Por eso divides y ganarás, como dice el viejo día, axioma de guerra. Exactamente, sí, 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 muy interesante, muy interesante. Bueno, creo que hemos agotado ponderado, reflexionado sobre muchos temas. Sí, yo nunca pensé que íbamos a hablar de propiedad indígena. Hoy fue realmente una gran grata sorpresa. Bueno, muy bien. Y esperemos tener la oportunidad de volver a realizar estas entrevistas. Bueno. Nuevamente, muchas gracias. Muchas gracias a Adimar. Adimar TV Studio, como siempre también a Ariel Lagomarcino, que siempre nos impulsa a hacer todas estas actividades. Exactamente. Y a la tan querida Universidad de El Salvador. Universidad del Salvador. Que nos ha dado libertad y tenemos el apoyo del decano y del rector de hacer todas estas actividades. Bueno. Buenas tardes y hasta pronto. Y hasta pronto, querida comunidad.